Ya, la clase de hoy, basada en trigonometría, el estudio de triángulos, calculando su medida, y no solo esto, sino que el ángulo. Específicamente en este caso vamos a utilizar razones trigonométricas. Solamente se utiliza estos casos para triángulos de tipo rectángulos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir un triángulo rectángulo? Que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces vemos el triángulo y le vamos a colocar así cuando se exprese que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces, como le dije recién, es un triángulo de tipo rectángulo. ¿Por qué se llama así? Porque tiene un ángulo recto. ¿Ya? Si se fijan, por ejemplo, en las imágenes, cada uno tiene algún tipo de inclinación. ¿Ya? Por ejemplo, esta bajada de una carretera, acá la subida de este ciclista que está haciendo, la inclinación en esta subida a la montaña, la bajada de estos camiones, todos representan o tienen una inclinación, ¿sí? A pesar de que podríamos decirse no son triángulos, no, pero sí hay una inclinación, ¿ya? Y esta inclinación es la que vamos a estudiar. Entonces, con el estudio de la trigonometría podríamos determinar cuál es la magnitud o cuál es la medida de esta distancia, cuál es el ángulo de la inclinación de él y poder hacer algunos cálculos. De hecho, si ustedes, bueno, no sé si se han fijado, pero por ejemplo, al subir una escalera tiene cierto tipo de inclinación, no es cualquiera, ¿ya? Con un cierto ángulo. Lo mismo la rampa, por ejemplo, para subir algún edificio, departamento que tienen para gente que no tiene movilidad para subir para escalera, puede subir por este lado. Y para ello se hicieron cálculos, no llegar y colocaron esa rampa o ese tipo de inclinación, ¿ya? En este caso, bueno, en la naturaleza misma, pero también tiene alguna inclinación cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, el estudio de la trigonometría es una herramienta útil para calcular altura, distancias, y se utiliza en topografía. Entonces, basado en el triángulo rectángulo, si se fijan, acá tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Aquí tenemos elementos dentro del triángulo, no se alcanzan a ver la letra, pero esto que dice cateto. Este otro lado también dice cateto. Y esta más grande se llama hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser opuesta al ángulo de 90 grados, ¿ya? Por si acaso. ¿Por qué? Porque el ángulo más grande va opuesto al lado más grande. ¿Sí? Ya, perfecto. Y basado en Pitágoras, por ejemplo, acá lo define como la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Acá el cateto está descrito como la letra B, el cateto A y la hipotenusa C. Entonces, la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Sí? Pero Pitágoras se queda un poco limitado porque solamente determina lados. Y sin embargo, con el estudio de la trigonometría, no solamente determinamos lados de un triángulo, sino el ángulo de ese triángulo. ¿Ya? Y dentro de estos existen tres razones trigonométricas relacionadas con la longitud y los ángulos. Va a depender de qué ángulo yo esté utilizando para saber cuál viene siendo el opuesto, el adyacente. Allá ahí vamos a descubrir a qué se refiere con lo que estoy diciendo. Entonces, si se fijan acá dice seno, se nota como sen, y es la razón del cateto opuesto, del ángulo, y la hipotenusa.
Lo inversa es el cosecante. El coseno viene siendo denotado por cos y viene siendo el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Ahí está. La inversa es la secante. La tangente, la última, denotada por tan o TG, depende de la calculadora, ¿ya? Depende del libro, depende de todo eso, porque se puede escribir como de diferentes formas. Es la razón trigonométrica, bueno, es la razón de cateto opuesto partido por cateto adyacente. ¿Qué era una razón? ¿Se recuerdan un poco? Ya, una razón es una representación de valores, de cantidades, escrito como fracción. Por ejemplo, lo que teníamos, cada 3 niños hay 4 niñas. 3 niños hay 4 niñas. ¿Ya? Pero si esta cantidad yo la aumento, digo, ahora hay 6 niños. ¿Cuántas niñas habrán? El doble, serían 8. Pero niños, niñas. Entonces la razón trigonométrica que siempre se va a mantener va a ser 3 a 4. O sea, de esta misma forma vamos a utilizar los cálculos de la razón y trigonométricas. ¿Sí? Entonces vamos a hacerla uno por uno. Designemos la letra. ¿Ya? Entonces acá le designamos la letra A. El ángulo de 90 grados, ¿cierto? Esta viene siendo la hipotenusa, pongámosle C, y este viene siendo otro lado del triángulo, ¿sí? Entonces, tenemos el definido como seno del ángulo. Pensemos primero en este ángulo alfa, sería cateto opuesto partido por hipotenusa. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el cateto opuesto? La letra A y la hipotenusa la letra C. Entonces, el otro sería coseno de alfa, cateto adyacente partido por hipotenusa. Y eso sería, adyacente sería el B partido por la misma hipotenusa C. Y por último, la tangente de alfa sería cateto opuesto partido en cateto adyacente. Entonces el opuesto sería la A y el adyacente el B, pensando en alfa. Pero si yo le coloco la otra parte del ángulo, beta, el opuesto sería B. Entonces hagamos la otra razón respecto al otro ángulo. Sería B partido en C. Perfecto. Opuesto partido en hipotenusa. Coseno de beta se define como adyacente partido por hipotenusa. Adyacente de beta sería A partido en C. Y tangente de beta sería opuesto B partido en A. ¿Sí? Muy bien. Entonces en este caso vamos a determinar el ángulo de inclinación que hay desde la distancia de la mujer al hombre. Me preguntan por el alfa. Entonces no sé si vean bien, pero acá dice 6 metros, acá dice 8 metros. Entonces veamos. ¿Qué tengo yo opuesto? Tengo el opuesto y tengo el adyacente. Entonces, ¿cuál de las tres me sirve? Según esto, donde dice opuesto y adyacente sería la tangente. Entonces ahora utilizo la función tangente, perdón, la razón trigonométrica tangente del ángulo sería 8 sobre 6, ¿sí? Ahora ustedes van a su calculadora y colocan lo siguiente, ¿ya? Shift, después colocan tan y colocan un paréntesis. Esto en la calculadora le va a aparecer así, tan menos 1. Y ahí ustedes colocan el 8 dividido en 6. Y el ángulo de esa inclinación sería, calculemos, 53,3. Ese sería el grado de inclinación. ¿Sí? Perfecto. Ahora veamos algunas preguntas. Dice, ¿qué lado se relaciona con la tangente de un ángulo alfa en un triángulo ABC? Entonces veamos, tangente era opuesto y adyacente. Letra B.
Ahora este siguiente ejercicio me preguntan el seno del ángulo. Entonces el seno habíamos definido como opuesto partido por hipotenusa. ¿Cuál sería el cateto opuesto? El 6 y la hipotenusa sería 10, ¿sí? Entonces en este caso el seno de alfa sería 6 partido en 10, que sería la letra C como respuesta. Veamos ahora todas las razones trigonométricas, ¿ya? Vamos a recordar un poquito cuáles eran. El seno de cualquier ángulo era cateto opuesto partido por hipotenusa, ¿cierto? El coseno era cateto adyacente partido por hipotenusa y la tangente sería cateto opuesto partido en cateto adyacente, ¿sí? Ya, entonces veamos acá. El seno sería el opuesto de alfa, pensando, primero veamos con alfa y después con beta. Entonces el opuesto sería 8, la hipotenusa es la más grande, 17. Después el coseno sería adyacente, 15 sobre 17. Y la tangente sería 8 partido en 15. Veamos ahora con respecto al otro ángulo, al ángulo en beta, que sería este de acá. El opuesto sería el 15, la hipotenusa es la misma, el adyacente sería el 8, y la hipotenusa es la misma, y el opuesto sería el 15, y el adyacente sería 8, ¿sí? Entonces hasta aquí dejamos la clase, espero que hayan entendido. Cualquier duda o consulta me lo pueden hacer en clase. Que esté muy bien.